Es un gusto tenerlos el día de hoy en esta actividad. Es la primera actividad de la Agenda de Capacitaciones en Investigación. Como les he comentado, es una agenda que se ha ido formulando a razón de las diferentes necesidades que existen en el área y para esto vamos a arrancar con la capacitación que nos va a brindar Chimago, en la cual nos va a colaborar el doctor Gerardo Tibaná con el tema de ciencia abierta. Para esta misma semana, el jueves, vamos a tener la capacitación acerca de visibilidad y así estaríamos en trabajo con respecto a las capacitaciones que nos va a brindar don Gerardo. Así que don Gerardo, el espacio es suyo, yo me quedo por acá de cualquier consulta o seguimiento. Muchas gracias. Malicio, muchas gracias por la introducción. Buenas noches a todos. Solamente una pequeña consideración. Yo tengo en mi agenda que hoy es la capacitación de visibilidad y la del jueves es ciencia abierta. Correcto, ¿Es así? Ah, bueno, bien. sí. Entonces, Bueno, disculpen, sí, fui yo Sí, la sí, que... sí. no, tranquila, no te preocupes. Está bien. Me asusté por un momento, pero No, bueno, no, qué pena. Sí, qué pena. Hoy tranquila. empezamos con ese tema. De acuerdo, muchas Bueno, gracias. muy bien. Gracias. Pues un saludo a todos los profesores, profesoras, investigadores que nos acompañan el día de hoy. Gracias a Eric y a Siu por abrir este espacio, por fomentarlo. Nosotros en Simago, pues evidentemente creemos en el desarrollo del capital de investigación, en fortalecer todas estas eh, competencias, conocimientos necesarios para poder generar investigación de alta calidad. Bien. Yo también tengo que hacer un doble agradecimiento por el horario de la sesión, el horario que fue planteado por ustedes con la intención de poder asistir el máximo número de participantes y pues entiendo el final del día, de la jornada, que se vuelve un un poco tediosa por el cansancio, así que voy a tratar de ir muy concreto a los puntos. La metodología que vamos a seguir es presentación magistral, pero vamos a dejar abierta la opción para las preguntas y dudas en el momento que ustedes las tengan. O sea, no vamos a esperar hasta el final para hacer las preguntas, sino en el momento que surja una duda, por favor les pediré levantar la mano para que yo lo vea en la plataforma y así poderles dar la palabra y generar una interacción mucho más tranquila y abierta, y que no nos deje no nos dejemos ganar del cansancio, sino que nos podamos mover. Al final del seminario está pensada una pequeña actividad hacia el final. Nos tomará un poco más de 10 minutos. Vamos a ver cómo se desarrolla toda la agenda para ver cómo alcanzamos a llevarla a cabo. Bien, bueno, sin más preámbulo, entonces les voy a compartir mi pantalla. Eh, Me adelanto a una pregunta cotidiana y es que sí van a tener la presentación, se las vamos a hacer llegar, así que tranquilos, no hay que ponerse a tomar notas de nada, sino que vamos a ir cubriéndolos. Bueno, y una última consideración para los que lo vean conveniente y es que invitar a los que quieran a prender su cámara, pues para que no me dé la noción que le estoy hablando a una pantalla negra, sino que hay alguien más ahí detrás con los cuales podemos interactuar. Pero sugerencia, los que quieran. Bueno, muy bien. Vamos aquí a iniciar. Tenemos cuatro temas que desde nuestro punto de vista son importantes para entender la visibilidad científica. Bien. Voy a hacer una pequeña introducción para esto. Hoy en día se habla de visibilidad científica, pero no ha sido así siempre. O sea, no es que la visibilidad científica sea algo inherente a la publicación desde un principio, la publicación científica que ya tiene más de 200 años, sino que es un tema que ha emergido recientemente en la historia, estoy hablando de cerca de 20 años, en el momento en el que se da el paso de las revistas impresas a las revistas digitales. Ahí es donde empezamos a hablar de visibilidad, porque antes no era necesario, las revistas llegaban a las bibliotecas, consumían por los investigadores,
se mandaban artículos, se intercambiaban cartas, todo lo que fuera, pero con la entrada de la tecnología empezamos a hablar de visibilidad. Bien, lo vamos a desarrollar a lo largo del seminario, pero dada esta consideración, es importante ver cómo la visibilidad, para entenderla en su dominio, es una temática que me habla del impacto de la investigación científica, es una actividad que tiene evidencias, o sea, yo puedo saber cómo es la visibilidad de un autor, de un grupo de investigación, de una universidad, de una facultad, de un país. ¿Bien? Vamos a hablar del rol que juegan los rankings universitarios en la visibilidad, para fomentar la visibilidad científica. Y vamos a cerrar con consideraciones generales a nivel institución y a nivel investigador sobre visibilidad. ¿Ok? Hablamos del primer punto, el impacto de la investigación en universidades. Al igual que la visibilidad, el impacto, hasta hace poco más de 60 años, era un término que no se había profundizado, no se hablaba del impacto de la investigación científica. La investigación científica, al ser hace 60 años y más una actividad exclusiva de un grupo, llamémoslo así, de eruditos, que eran como los pilares de conocimiento de cada universidad, generaban sus investigaciones, publicaban sus documentos, y eso era suficiente para hablar de un progreso científico, de una evolución de los campos del conocimiento. ¿Qué sucede a partir de hace un poco más de 60 años y hacia acá? Que el número de investigadores, el número de instituciones empezó a crecer, y ya no era tan fácil identificar los productos y darle ese apellido de calidad o de alto impacto que sí teníamos cuando los productos eran pocos o eran pequeños. Bien, entonces empezamos a tener procesos, estándares dentro de la dinámica de investigación, para que la misma comunidad se diera cuenta de que un producto cumple con las expectativas de esa comunidad disciplinar de investigadores. Entonces, pues a todos se nos enseñó el método científico. Ok, el método científico surge como una respuesta de la comunidad para decir, oiga, pongámonos de acuerdo en que el que haga las cosas así, lo vamos a considerar como un avance científico. Si alguien no lo hace así, pues para nosotros eso no es ciencia. Y esa es una diferencia entre producto científico y producto no científico. Si sigue o no un método científico. Pero hablemoslo en términos generales. Empiezo con una idea, empiezo con una idea que luego, generalmente es una pregunta, pero puede ser una idea, que luego materializo en un proyecto pensando no solo en el desarrollo de la investigación, sino en todo lo necesario para hacerla: los recursos, el tiempo, el acceso, el análisis, la consideración de estados de validez o de no validez por parte de mis colegas. Es pensar en un proyecto en grande, y donde en el centro, pues obviamente, está la idea, y que esa idea es la que voy a desarrollar durante la investigación. Hasta aquí vamos bien. Luego está la etapa de la comunicación, que básicamente se había resumido hasta principios del 2000 en publicar en una revista científica. Hasta ahí era hasta donde habíamos llegado. Pero luego, la comunicación, con el auge de las redes sociales y de las páginas web, adquiere también como que se repotencia y dice, oiga, es que no solamente son las revistas. Yo puedo comunicar a través de múltiples sitios web, puedo comunicar a través de redes sociales, puedo comunicar a través de repositorios, puedo comunicar a través de medios académicos, de medios más sociales, y
a raíz del gran volumen de autores, de instituciones y de productos que hemos visto, sobre todo en los últimos 20 años, es necesario hablar del impacto, que surge básicamente como una medida para clasificar los productos científicos y las investigaciones de acuerdo a unos niveles dados por la misma comunidad. Bien, vamos a hablar y desarrollar algunos puntos de impacto. ¿Ok? Ese es como un primer nivel. Ahora, ¿esto cómo se traduce en la universidad? Cuando digo la universidad, no me estoy refiriendo únicamente a ULACID, sino en general en la universidad. Por un lado, ¿de dónde surgen las ideas? Las ideas pueden surgir de varios sitios, pero lo ideal es que las ideas eh, no sean solo ideas del investigador, sino que la institución también pueda poner sus propios intereses de investigación y que pueda decir, ok, es que a mí en la Universidad Latinoamericana, en ULACID, me interesa investigar sobre la genética en los cultivos. Me interesa eso, me interesa cómo a través de la genética mejoramos los cultivos del país. O me interesa entrar a mirar energías renovables. Y eso va a ser un área. Entonces, la universidad define unas áreas de la cual los investigadores pueden extraer sus propias ideas de acuerdo a sus capacidades, a su historia, a su experiencia y a todo lo que hay detrás. Pero este es un primer punto en donde se puede ver claramente cuál es el papel de la universidad en el desarrollo de estas fases. Un segundo punto, ¿cómo organizo los proyectos de investigación? Pues lo más normal es que existan convocatorias. Esa es la figura normal de una institución universitaria que hace investigación. Y es yo abro una convocatoria para proyectos que tengan estas características. Obviamente, si lo empatamos con el primer punto, deberían ser proyectos relacionados con las áreas de interés de la institución. ¿Quién más hace convocatorias? No solamente la universidad, el Estado hace. Las entidades no gubernamentales de orden multilateral también hacen convocatorias para que las instituciones o los investigadores se presenten. ¿Cómo más potencio el proyecto de investigación? Con infraestructura, con laboratorios, con equipos especializados, con convenios con otras instituciones para tener acceso a esos equipos y con recursos. Evidentemente la convocatoria trae unos recursos asignados dentro de la disponibilidad presupuestal, pero pensemos en otro tipo de recursos. Los recursos que dispone una universidad para desarrollar la investigación, los proyectos de investigación, por ejemplo, es el tiempo que le asignan a los profesores para la investigación. Ese es un recurso. Asociado al tiempo, por ejemplo, becarios que se asignan, staff administrativo de la dirección de investigaciones que se asigna, por ejemplo, para ayudar a construir el presupuesto, para ayudar con las compras que sean necesarias, ayudar con los pagos a personas o a empresas de acuerdo al proyecto. Entonces, todos esos son recursos que la universidad dispone para facilitar el desarrollo del proyecto. Pues no pensamos únicamente que la responsabilidad del proyecto es del profesor líder y ya, y que él tiene que hacer absolutamente todo. No, tiene apoyos que la universidad le brinda para que lo pueda hacer. En el caso del desarrollo propio de la investigación, pues ya hablamos del tiempo y sobre todo un punto que es necesario profundizar constantemente, que es la articulación entre la investigación y la docencia. Personalmente he visto muchos ejemplos donde las áreas prioritarias de interés de investigación
no se articulan con los programas académicos de las universidades. Investigación va por un lado, academia va por otro, y nos vemos en los comités y en las rendiciones de cuentas y en la reunión final de la universidad y no más. Es muy común. ¿Es desafortunado? Desde mi punto de vista, sí, porque la universidad debe tener un fuerte lazo entre investigación y docencia de tal manera que la docencia se alimente de la investigación, los profesores enseñen en lo que están investigando, enseñen los métodos que están utilizando, enseñen a usar la tecnología que están utilizando y al mismo tiempo los programas académicos demanden a la parte de investigación nuevos frentes. Por ejemplo, hablemos de tecnología, hablemos de los programas de ciencias de la computación. Un programa de ciencias de la computación que hoy sus profesores no estén investigando en inteligencia artificial, se está quedando un poco atrás, porque esto va muy rápido. No va a dar tiempo de que esperemos a la próxima renovación curricular. No, la misma academia demanda que los investigadores eh, traigan sus proyectos para poderlos articular. En el caso de la comunicación, pues tenemos no solamente la publicación en revistas, ¿bien? También existe los congresos, los proceedings, los conference proceedings que son tan comúnmente utilizados para difundir los avances de la investigación científica. Pero alineemos estos puntos de la comunicación con los apoyos institucionales y con los recursos. Es que para que un investigador vaya a un congreso, pues la universidad tiene que disponer de recursos, viáticos, transporte, el pago de la presentación. En el caso de las revistas, el pago del APC, que en algunos casos está por encima de los $5.000, $8.000. Ya estamos viendo APCs de revistas de alta reputación cobrando $8.000 por publicar un artículo. Entonces, simplemente hagamos cuenta, si la universidad quiere publicar 20 artículos en Q1 a un promedio bajito de $2.000, pues ya necesito $40.000 al año, que se van, se esfumaron. Esos $40.000 no los volvemos a ver nunca más. Entonces, dentro del presupuesto de la universidad, dentro de todo este esquema que tenemos que ir articulando poco a poco, es importante que como investigadores también reconozcamos el papel que tiene la universidad, que nos brinda, que nos facilita y todo lo necesario para que tengamos una amplia comunicación. Entonces, aquí la universidad también apoya con su sitio web, con su portal de revistas, con sus redes sociales, para poder comunicar los resultados de investigación. Y entonces, con todo esto que les acabo de mencionar, cuéntenme cómo creen que podemos medir impacto en estos dos niveles, en el nivel de investigador y en el nivel de institución. ¿Cómo creen que se puede medir el impacto? ¿O qué hay que tener en cuenta para el impacto? Agradezco por un par de intervenciones. Bueno, entonces no un par, una intervención. Bajemos la expectativa por la hora. Ahí Hola, pusieron gracias. producción investigativa y números de ejemplares publicados. Ah, perfecto, Ricardo, muchas gracias. Producción investigativa, número de ejemplares publicados. Este, esto que usted acaba de mencionar, Ricardo, es un indicador que se llama el output, básicamente, los resultados de investigación. Y efectivamente se cuantifican.
Es uno de los indicadores que se tienen en cuenta en casi todos los rankings y que a nivel interno también se considera. Solamente una acotación. El output hace parte del proceso, pero hasta aquí, hasta la comunicación, hasta que publico. Yo publico el resultado. Después de que lo publico, es que empiezo a medir el impacto. Solo después. No puedo medir impacto antes porque no lo he publicado. Entonces, todo lo que, hasta lo que llega hasta aquí, hasta esta fase de comunicación, es lo que hablamos de que está en manos de la institución o del autor. Todo esto yo lo puedo configurar, lo puedo ajustar, pero el impacto no. Yo no puedo controlar o tener medido cuál es el impacto que voy a tener, pero solamente era esa consideración. Denme algún ejemplo de lo que se les ocurre aquí en cómo medir el impacto. Y buenas tardes, Gerardo. Las Hola, disculpas, estoy un Ricardo, poco ronco. Eh, tranquilo. yo, entendiéndolo desde esa perspectiva, entonces el impacto después de haber publicado, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser las referencias que giran alrededor de esa publicación. O sea, que otros investigadores te estén citando. O sea, podríamos ir en esa vía, ¿cierto? Esa es la Para medir vía, el impacto. Ok. exactamente. Esa es la vía principal. Hay más vías, pero esa es la vía principal. Y es la cita. La cita hay que entenderla de la siguiente manera. Es el aporte que mi investigación le está haciendo a otra investigación. Y ese es el impacto. Yo cito un trabajo porque lo que encontré ahí me sirve para mi trabajo, ya sea como marco conceptual, ya sea porque tomé el método de allí, ya sea porque llegué a las mismas conclusiones y las estamos comparando, ya sea porque utilizamos la misma técnica de visualización o de análisis, no importa la razón. Si yo incluyo una referencia a otro trabajo, es porque en mi criterio de investigador considero que ese trabajo me hizo un aporte y ese aporte es el que valoro con la cita. Y eso es lo que llamamos impacto científico, que mi trabajo tuvo impacto en otro investigador, en otra investigación. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Ricardo. Bien. ¿Hasta ahí alguna otra duda? Bueno, no ha habido dudas. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Vamos bien? Listo. Tipos de impacto. Hablemos del primero y más necesario para una institución y que ojalá siempre fuera así, que es el retorno de inversión. O sea, una universidad quisiera saber que si yo invertí $40,000 en pagar APCs, $20,000 en pagar la presencia en los congresos, invertí $100,000 en un nuevo laboratorio, ¿cuál es ese retorno de inversión? ¿En cuánto tiempo voy a recuperar esa inversión? Entonces, desafortunadamente no hay un ROI para investigación. Lo que hay son posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? Que a partir de mis investigaciones yo pueda construir una hoja de vida lo suficientemente fuerte para presentarme a convocatorias externas a la universidad. Es decir, traer plática de allá para acá, nuevas fuentes de financiamiento. Pero eso lo necesito con background. O sea, yo no me voy a presentar a una convocatoria internacional del Banco Mundial con un artículo publicado. O sea, necesito construir la experiencia, la hoja de vida, el grupo, la universidad, para irme preparando a nuevas fuentes de financiación. Entonces, también debo ser muy realista frente a las expectativas. Pues primero, como investigador, debo luchar por los fondos internos, porque en las convocatorias que se abran en la universidad, yo pueda ser beneficiario para ir construyendo. Luego habrá un siguiente nivel de fondos nacionales, por ejemplo. Pues ya con el apoyo de la universidad busco fuentes nacionales. Y ya cuando tengamos un buen número de apoyos internos y externos, poder
presentarse con una buena hoja de vida a fuentes de financiamiento internacional. Bien, entonces esto es algo que a nivel institución se busca mucho. Entonces la universidad apoya todo lo que vimos en el semicírculo anterior, apoya precisamente para ayudar a construir esa hoja de vida de la institución, para que cuando alguien diga, es que yo voy en nombre de ULACID, ya el que lo lea diga, ah, bueno, es que la ULACID se ha vuelto experta en estos últimos 5 años en energías renovables. Y tenemos todo el background que lo comprueba. Bien. Pero también estamos esperando que haya un retorno de inversión en matrículas. Bien. Yo aquí tengo una anécdota muy reciente que vi que tiene que ver con el cine, y en particular con el cine animado, de una película que salió el año pasado, que es Spider-Man a través del Spider-Verse, que es una película de universos paralelos y todo eso. Pero hay un momento en la película en donde, ahí spoiler para los que no la han visto, en donde el muchacho va con sus padres donde el consejero del colegio. Y el consejero del colegio, pues básicamente en Estados Unidos ustedes saben que es una figura que prácticamente dictamina el futuro del estudiante, a qué universidad puede ir, qué es lo que puede estudiar. Y la consejera en ese momento le dice al muchacho, bueno, tú vas a ir a la universidad X. Y la universidad X, hagan de cuenta que es la universidad como del vecindario, como de la ciudad. Y el estudiante dice, no, pero yo no quiero ir allá. Yo quiero ir a Stanford, que es donde están trabajando el desarrollo de partículas, están mirando el reposicionamiento, están mirando nuevas teorías de espacio y tiempo. Esto que puede parecer una anécdota de película, realmente sucede en la vida real. Los estudiantes de hoy, más que pensar en una carrera, están pensando en una temática de lo que les gustaría estudiar. Les gustaría estudiar el desarrollo, como estaba ahí en el ejemplo, el desarrollo de nuevas partículas que median espacio y tiempo. Otros estarán pensando en encontrar la cura contra un cáncer o una enfermedad. Otros estarán pensando en el desarrollo de nuevas políticas sociales a favor de la diversidad. Estarán pensando en temas. Y si algo tiene la investigación es que la investigación es temática. La investigación no se asocia a una carrera, es de un tema en concreto. Y entre más específica, puedes llegar a tener un buen balance. Entonces, cuando logramos enganchar las temáticas de publicación con la oferta de matrícula, ahí le estamos brindando a la universidad un posible retorno de inversión. Es decir, a través del mercadeo normal que hace una universidad para atraer nuevos estudiantes, podemos darle visibilidad a la investigación que estamos realizando para atraer a esos estudiantes hacia las temáticas de investigación que tiene la universidad. ¿Sí es claro este punto? No es fácil, es algo que toma tiempo, es algo que lleva, hay que construirlo, hay que construir la imagen de la universidad en torno a la investigación, que en últimas es lo que llamamos la cultura de investigación, que tiene que nacer y palpitar dentro de la universidad. Un segundo punto de impacto, aquí ya vamos a hablar de un tema más de evaluación de la ciencia. Hay básicamente dos modelos de evaluación del impacto. Un modelo que sucede en la comunicación científica, que es lo que se llama la evaluación ex ante, y un modelo que sucede después de la publicación científica, que es la evaluación ex post. ¿Bien? ¿Qué es la evaluación ex ante? Básicamente es lo que llamamos esperar el impacto científico. Y la evaluación ex post es observar el impacto científico. Les voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Voy a cambiar de pestaña, un momento.
Esto aquí está. Bien. Lo que tienen en pantalla se llama el SJR, es nuestro portal de ranking de revistas, en donde se le asigna el cuartil a cada revista científica indexada en Scopus. Bien, entonces, voy a coger aquí una revista de algún país de estos, de Chile, por ejemplo, y una cualquiera por aquí. Esta revista Q1. Revista Iberoamericana de Viticultura, Industria y Ruralidad. Bien. Entonces, en este portal lo que tengo es el índice H, quién lo publica, en qué áreas publica esta revista. Pueden ver acá. Eh, la evolución en los cuartiles de esta revista, en este caso se indexó en 2022 y de una vez fue Q1, por los índices de citación que tiene. Pero fíjense en una cosa, en esta gráfica de la derecha, se llama citas por documento. ¿Y qué es lo que me dice? Me dice, oiga, esta revista en 2 años, que es la línea azul oscura, me ofrece 0.681 citas por documento. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que si yo voy a publicar en esta revista, yo espero tener en 3 años una cita. Porque si en 2 voy a tener 0.6068, pues en 3 años voy a tener uno. Entonces, de acuerdo a los indicadores de esta revista, en 3 años, en promedio, voy a tener una cita. Puede que sean más, puede que sea más de una, o puede que sean menos, que pasen los 3 años y nadie haya citado mi documento. Pero en el momento en el que yo selecciono la revista para publicar, estoy esperando que gracias al cuartil, a las características que tiene la revista, estoy esperando en determinado año obtener un número de citas. ¿Vale? Veamos otro ejemplo de otra revista, cambiamos de país. Veamos Francia. Y también la revista Q1 de Francia, eh, algo también relacionado con cultura, pues más fácil, como la acá por áreas, agricultura. Cojamos esta, para saber. Lo mismo, el índice H, las áreas en las que publica, la evolución de los cuartiles por cada área de conocimiento y fíjense la gráfica de citas por documento. Entonces, esta revista en 2 años me dice que yo podría llegar a tener 3 citas en promedio. Y eso es lo que yo espero tener. Y eso es lo que se llama el impacto esperado, que básicamente está dado por las características del medio donde yo publico. Entonces aquí les hago la pregunta retórica. ¿Tendría algún sentido mandar mi trabajo a una revista que aquí me va a decir 0,005? Tendría muy poco sentido. No tiene ningún sentido. Eso significa que me va a tomar por lo menos 10 años llegar a una cita en promedio. Puede que mi trabajo sea muy bueno y yo haga una muy buena estrategia de visibilidad y logre obtener citas antes, pero en general no aplica. Entonces, el impacto esperado es del lugar del medio de comunicación seleccionado para la revista. ¿Cuál es el impacto observado? Ok, entonces vamos a por aquí abrir, vamos a abrir un artículo por acá. Eh, biodiversidad, aquí.
El impacto observado significa que este trabajo que se publicó en el 2015 en la revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en este momento tiene 4 citas. Lo veo por este indicador. Podría también abrirlo en Google Scholar. Me voy a Google Scholar de este artículo y en Google Scholar me dice que tiene 205 citas. ¿Por qué la diferencia? Porque estas 205, con seguridad muchas son de revistas que no están en Scopus, mientras que las 4 que les mostré eran de Scopus. Entonces, este 205 ya es impacto observado. O sea, ya sabemos que este es el impacto hoy de este documento. Entonces hay una lucha entre los distintos gremios de la evaluación científica que dicen, oiga, pero ¿por qué me evalúa con las características de la revista si al final de cuentas yo tengo 200 citas, independiente de dónde lo haya publicado? Y otros dicen, no, es que las citas son importantes, pero también es importante donde usted publique, porque usted necesita publicar en canales de comunicación que todos consideremos como válidos. Entonces ahí hay una disputa y por eso en la lámina, aquí a la presentación, esto está como pregunta. ¿Es observar o es esperar el impacto científico? Y ahí vamos construyendo respuestas, pero están estas dos vertientes. Está las características intrínsecas a mi producto, dada la publicación, dada la revista, dado el congreso, o independiente de la revista y del congreso, el número de citas o de otros indicadores que haya obtenido mi revista. Y el tercer punto de tipos de impacto son los rankings o mediciones externas. En el caso de las universidades, tenemos los rankings y tenemos agencias acreditadoras. En el caso de los investigadores, por ejemplo, en España, se utiliza el método de evaluación basado en el perfil de Google Scholar del investigador. Pero lo que tenga en el perfil de Google Scholar, con el número de documentos, con el número de citas, es lo que se utiliza para la evaluación de la actividad científica del investigador. Y en este caso, lo vamos a ver en el tercer punto de la sesión de hoy, cuál es el papel que juegan los rankings en todo esto. Porque si en Costa Rica sucede lo mismo que pasa acá en Sudamérica, y es que cada vez que sale un ranking hay un movimiento mediático de esta es la primera universidad, esta es la segunda universidad, esta es la tercera según el ranking X. En 2 meses sale otro ranking. Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera. Y como no se profundiza en qué es lo que está midiendo cada ranking, pues al padre de familia o al estudiante que quería hacer un posgrado, cada 3 meses le están cambiando la película. Ah, yo voy a estudiar en esta. Ah, no, pero ya me dijeron que esta es la mejor. Ah, no, ya me dijeron que esta es la mejor. Nos toca entender muy bien cuál es el papel del otro. Ok, hablemos ahora de indicadores. Entonces, como le hice en una primera descripción a Ricardo, el output es el recuento de la producción científica. Este recuento dependerá de dónde se tomen los artículos, de cuál sea la fuente de consulta. Si yo tomo Scopus, entonces mi output va a ser de los artículos publicados en revistas indexadas en Scopus. Si yo tomo Latindex, mi output va a ser documentos publicados en revistas indexadas por Latindex. ¿Me va a dar el mismo número? No, con seguridad no. Porque uno tiene un número de revistas y otro tiene otro número de revistas. Y la intercepción no es que sea muy amplia. Y la otra consideración para calcular el output es el periodo de tiempo. No es lo mismo calcular el output de 5 años atrás a calcular el output del año pasado. Entonces, hay que tener siempre en consideración la fuente de consulta y el periodo o la ventana de tiempo.
Y el output es lo que llamamos un indicador de producción, de productividad de la misma institución. El output de un investigador es su capacidad de producción. Bien. Y por otro lado tenemos los indicadores de desempeño, que son impacto esperado, como el que les acabé de dar el ejemplo, que son las características propias de las revistas, como su cuartil, su factor de impacto, su Imago Journal Rank. Esos son impactos esperados por la revista. Y está el impacto observado, que tiene varios nombres dependiendo de lo que esté midiendo exactamente, pero lo que yo busco saber acá es el impacto real de los trabajos publicados por el investigador. Generalmente se normalizan contra un promedio de citación del campo científico. Lo digo de otra manera. No es lo mismo publicar en física a publicar en filosofía. Las citas que obtengo en física pueden ser 200, 300, y que las 300 en física me dicen, ese es un buen artículo. En filosofía, con tener 5 citas, ese ya es un buen artículo. Ya, listo, 5 citas, porque si hay perfiles renuentes a citar otros trabajos, son los filósofos. Entonces sí tenemos evidencia bibliométrica. Pero entonces, dentro de cada campo, de cada área de disciplina, se observa el impacto. No se pueden comparar áreas a la hora de medir los impactos. Bien. En todo caso, lo voy a leer tácito para que se nos quede bien. Las métricas de evaluación de la investigación están ancladas al concepto de autoría y este ha cambiado mucho recientemente. Tenemos multiplicidad de roles, hiperautoría, multiafiliación, nepotismo académico, etc. Yo cuando evalúo, generalmente evalúo al autor. Sumo los autores y tengo la evaluación de la universidad. Sumo las universidades y tengo la evaluación del país. Sumo los países y tengo la evaluación de la región. Sumo las regiones y tengo la evaluación del mundo. Pero todo parte por el autor. Y en ese punto de partida es en donde nos estamos encontrando hoy en día algunos problemas. Está señalado ahí en ese bloque. ¿Qué es la multiplicidad de roles? Pues que nos hemos encontrado autores que tienen decenas, centenas de trabajos publicados, pero ellos no han desarrollado ninguna investigación. Entonces eso empieza como a cruzar cables. Y me dice, pero ¿cómo así? Explíqueme cómo es posible que un investigador tenga 100 trabajos publicados y no haya desarrollado ninguna investigación. Es más, ni siquiera puede ser investigador de una universidad. Puede ser un profesor. ¿Ok? Les tengo el ejemplo. Profesores de estadística. Muchos trabajos científicos de todas las disciplinas requieren análisis estadísticos. Entonces, ¿qué hacen? Contratan al profesor, le dicen, mira, tengo estos datos, por favor, haz el análisis estadístico, saca las variables, genera un par de visualizaciones y gracias. En muchos casos el investigador ni siquiera tiene ni idea de qué se trata el proyecto o la investigación. Le entregan los datos, se le generan los resultados y figura como autor. Claro que figura como autor porque hizo un aporte a la construcción del artículo, pero sin ningún aporte en la generación de las ideas, en la solución, en la generación de la pregunta y en el método de solución. Tenemos otros roles que figuran como autores. Por ejemplo, el, el director del grupo de investigación. Ah, no, es que como yo soy el director, yo tengo que figurar en todos los trabajos que salgan de las personas pertenecientes al grupo. Haya colocado una tilde o no haya colocado ninguna tilde. Y
y hemos encontrado esos casos. Yo tuve la experiencia no en investigación, sino en tesis, en donde estábamos revisando una vez el repositorio de una universidad y no, lo normal es que un autor en un repositorio tenga uno o dos trabajos, tres. Cuando revisamos el repositorio había un autor que tenía 350 trabajos. Atención. Cuento, ¿quién es este señor? Me dicen, es el director del programa. Le digo, ¿y qué hace ahí? No, es que como él es el director, entonces él figura de autor en todas las tesis de los estudiantes. Pues no, claramente no. Son conceptos que se han ido evolucionando y nadie los para y tenemos entonces esta línea de multiplicidad de roles. Bien. Las hiperautorías, pues, hablan de todo este fenómeno, de los proyectos de análisis global, por ejemplo, todo lo del bosón de Higgs que desarrollan en Suiza, pues son documentos que tienen más de 1000 autores, investigadores de cientos de países, y que entonces uno ya no sabe exactamente el autor en qué contribuyó. Seguramente contribuyó en la generación de unos 4 o 5 datos a nivel local, pero pues ahí figura como autor. Múltiples afiliaciones, cuando el investigador no solamente dice que trabaja para la ULACID, sino también para otra universidad y publica el trabajo. Dice, no, yo trabajo para la A, para la B y para la C. Ok, en términos científicos, el trabajo se le suma a las tres universidades. Y entonces realmente lo que estamos haciendo es inflando métricas, porque las tres universidades con plena seguridad no aportaron para el desarrollo de la investigación, a no ser que sea un proyecto colaborativo, no sé qué, pero en general no. Entonces la múltiple afiliación también es el problema que estamos viendo. Muy bien. Entonces ahora, eh, una pequeña actividad, 5 minutos, no 10, en donde quisiera que pudieran, perdón, me pasé, analizar o que me dijeran cuáles son los posibles usos y las implicaciones de estos tres elementos que acabamos de ver, del output, del impacto esperado y del impacto observado. ¿Cómo creen que se debería usar a nivel institucional estos tres elementos y qué implicaciones tendría? Bien. Si quieren, tómense 2 minutos para analizar esto que les acabo de preguntar, con base en lo que tienen ahí en la pantalla, y, y una o dos intervenciones. ¿Vale? Mientras lo piensan, ¿sí? Yo me quiero Adelante, Ricardo. adelantar a los 2 minutos, Gerardo. Adelante. Lo que creo yo es que eso también le ayuda mucho a la institución a definir cuál es la estrategia, ¿verdad? Porque a partir de ahí, pues uno empieza a perfilar los recursos, empieza a perfilar las líneas, a asignar presupuestos, ¿verdad? Y también puede crear células de trabajo dependiendo de las temáticas. Entonces, yo creo que la información es esclarecedora para muchas de las situaciones a nivel estratégico, no para los investigadores per se, sino para la parte de estrategia. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Damos un minutico más para que lo procesen. Yo lo que podría decir es que todas Javier. estas métricas ayudan a un trabajo colaborativo. Es decir, supongamos que se podría trabajar entre regiones o entre carreras. Tendríamos, tal vez serviría como una plataforma visible para obtener los puntos de contacto o tendencias o apoyos. Muy bien, Javier. Sí, esto que usted acaba de mencionar lo hemos visto en muchas universidades, en donde el investigador no sabe en lo que está investigando su colega que tiene al lado. Ni idea, y son amigos y toman café y a veces almuerzan, pero no, en los campos de investigación a veces no se hablan, no se cruzan. Y sí que le vendría bien a cualquier universidad
fomentar la interdisciplinaridad. Recientemente ese es un fenómeno que hemos ido analizando, que ha crecido. Cada vez más dentro de las universidades se están generando colaboraciones entre la Facultad de Educación y Tecnología, entre medicina y ciencias sociales, entre economía y agronomía. O sea, ahí ya cada día con un grado más de sinergia que a lo que pasaba antes, y es que las facultades iban solas y no miraban a nadie más. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones. Segundo, evidencias cienciométricas a considerar. Ya les mencioné que no es lo mismo publicar o citar en física que en filosofía, pues los tiempos de publicación también son diferentes. Un trabajo de ciencias sociales se demora por lo menos 3 veces más que un trabajo de ciencias computacionales o de ingeniería. Las ciencias computacionales y la ingeniería son mucho más rápidas en sus tiempos de publicación. También se difieren, estamos presentes ante diferentes tipos de documento, como son artículos, pero también conferencias, revisiones, capítulos de libro, todo esto hace parte del ecosistema. Y tercero, las características de los destinos. Todas las revistas tienen sus propias características, al igual que los congresos. Pues veamos esto un poco más en detalle. Lo que tienen en pantalla es la producción científica costarricense desde el 2003 hasta el 2022, indexada en Scopus. ¿Bien? ¿Qué pueden observar ahí? Que el área en la que más se publica es agricultura y ciencias biológicas, pero muy, muy seguido de medicina, en el 2022, como lo ven acá. Y esas son las áreas top, porque después hay una brecha grande, por lo menos de unos 200 documentos tal vez, alcanzarían a ser 200 documentos, en donde empieza la presencia de otras áreas, como ciencias ambientales, como ciencias sociales, aquí tenemos ciencias computacionales, con bioquímica, que están empatados aquí, y ingeniería. Y luego tenemos otro gran bloque con el resto de las áreas, pero con volúmenes de producción más pequeños. ¿Para qué nos sirve esta gráfica de evolución que estamos viendo acá? Pues para identificar cuáles son las fortalezas del país. Pues si a mí me preguntan en qué es buena la producción científica de Costa Rica, de entrada yo voy a decir en agricultura y medicina, en esas dos áreas. Es buena, que publica mucho en ese sentido. Ahora tendremos que mirar indicadores de impacto para ver si ese gran volumen de producción se refleja también en calidad, pero por lo menos estamos haciendo la mitad de la tarea. ¿Bien? Veamos la evolución. Entonces, aquí lo que tenemos son el valor del output en el 2003-22. Lo que está en línea azul son los últimos 5 años, ¿vale? Y aquí pues vemos que todas las áreas han evolucionado, han mejorado, han pasado a valores positivos de diferencia entre el periodo inicial y el periodo final. Y lo estamos contrastando acá con la colaboración internacional. Entonces yo puedo decir, a través de esta gráfica, que la producción científica en agricultura y ciencias biológicas, que está en 357 documentos en estos últimos 5 años, se ha mantenido en un promedio entre 76 y 78 documentos en colaboración internacional. Pero cuando tengo estas cifras, entonces puedo irme a los máximos y a los mínimos. Y puedo decir, ok, es que ciencias ambientales es el que más colaboración internacional tiene. Y en contraste, ciencias computacionales es la que menos colaboración tiene. Y eso que antes estaba mucho peor, antes estaba en 35 y ya por lo menos subió a 54. Bien. Entonces, este tipo de representaciones de la ciencia a través de los indicadores
de producción o de colaboración internacional o de Q1 o de documentos citados, pues lo que permite es identificar fortalezas, debilidades, posibilidades de frentes de acción, desarrollar nuevas estrategias dependiendo de los intereses personales, institucionales o nacionales. En este caso, como estamos viendo el país, hablaríamos de intereses nacionales. Bien. Siguiente, tipos de documento en la producción costarricense del 2003 al 2022. ¿Esto qué es lo que me dice? Que en estas 28 áreas de conocimiento, en agricultura y ciencias biológicas, el 92% corresponden a artículos de revista, el 1% a conferencias, el 5% a revisiones y otros. Bien, vea, hagamos una inspección visual. Pues nos encontramos con lo siguiente. Me deja que estas áreas que tenemos acá señaladas tienen una proporción diferente frente a artículos al resto de los tipos de documento. En ciencias computacionales, prima el artículo de conferencia frente al artículo. Lo mismo en las ciencias de la decisión, estamos acá en 61 y 67. En este segundo grupo, no prima, pero está muy cerca, en energía el 39 y en ingeniería 47. Y va bajando, en matemática es un tercio y en física y astronomía es un cuarto. Entonces son dinámicas diferentes dentro de las mismas áreas. Unas áreas están más propensas a publicar conferencias y que artículos. Y por otro lado, tengo también por otro tipo de documento. Entonces, aquí tengo que en artes y humanidades hay un 18% de revisiones, lo cual es un porcentaje bastante alto. Y eso es una característica propia de esta área. Tengo un 16 en odontología. Odontologías publica muchas revisiones. Aquí tengo un 15 en neurociencias. Entonces, las revisiones en Costa Rica en estas áreas tienen un porcentaje significativo. No es como en otras, como por ejemplo, buscamos una de un solo dígito aquí, ingeniería. Ingeniería, pues según lo que dicen estos datos, en Costa Rica poco se publican revisiones en ingeniería, aunque con seguridad se consumen muchas, pero no generadas por investigadores costarricenses. Bien. Ahora hagamos un ejercicio imaginario. Hagan de cuenta que en esta grilla están todas las revistas disponibles. Todas, totalmente todas. Y yo necesito publicar. Pues necesito encontrar un destino de publicación. Tracemos una línea por toda la mitad entre revistas indexadas y revistas no indexadas. ¿Indexadas dónde? No importa. De donde diga la universidad que ella considera revistas indexadas. Algunas universidades dicen únicamente Scopus, otras dicen únicamente WOS, otras dicen WOS y Scopus, otras dicen WOS, Scopus y Latindex, otros dicen WOS, Scopus y Cielo. Independiente. Entonces tracemos una línea. Dividamos por áreas de conocimiento. Entonces, por mi área de conocimiento, ya tengo una segmentación aquí entre revistas indexadas y no indexadas. Entonces, ya no tengo un universo de revistas, ya tengo un conjunto mucho más reducido en cada una de estas. Pero vayamos más a fondo. Pongámosle cuartiles. Ok, entonces yo quiero no solamente publicar en una indexada de mi área, sino que tenga un cuartil alto. Entonces fíjense cómo el conjunto se va reduciendo. ¿Hay conjuntos más amplios en distintas áreas? Sí, claro. Hay muchas más revistas en medicina que las revistas que hay en odontología, pero las variables se mantienen. Entonces, con lo que quiero señalar con este escenario imaginario es que si bien hay un universo de más de 30.000 revistas indexadas en Scopus, solamente en Scopus, estamos hablando de 20.000 revistas indexadas en DOAC, estamos hablando
de 5.000, 6.000 indexadas en Cielo. Dependiendo de la base de datos que yo consulte, mi universo se va reduciendo a medida que yo empiezo a aplicar filtros. Las revistas de mi área, las revistas indexadas, las revistas de Intermercado. Y eso pues hace que mi decisión sea cada vez más complicada. Veamos esta otra gráfica de relación entre el output científico, aquí lo tenemos en gráfica logarítmica para facilitar mejor la visualización, y las revistas indexadas que tiene cada uno de los países. Entonces, por ejemplo, Reino Unido. Reino Unido tiene casi 10.000 revistas indexadas y tiene cerca de, estaremos aquí hablando de más o menos 300.000 trabajos por este índice. O veamos China. China tiene cerca de 1 millón de trabajos y cerca de 1.000 revistas indexadas. Esa es la relación. ¿Cómo le va a Costa Rica? Costa Rica está aquí. Tiene 7 revistas indexadas y tiene 1.600 documentos indexados. ¿Ok? Hagamos clic en la llaga. Lo que ven aquí en la diferencia es en el periodo de tiempo que analizamos. Aquí me aparecen 11 revistas nacionales, pero porque ampliamos el periodo, en el último periodo acá son 7, 2022 son 7, pero en todo el periodo de análisis de la presentación tenemos 11. En las 11 revistas nacionales se han publicado 547 documentos. Y esos 547 han recibido 790 citas, lo que me da una tasa de 1.44 citas por documento y un impacto de 0.24. ¿Qué pasa con las internacionales? Se ha publicado en 3.205 revistas, 7.100 trabajos, y eso me da una tasa de 7.34. Entonces aquí podemos utilizar el comentario de régimen y decir, no tiene ningún sentido publicar en las revistas nacionales porque miren el impacto tan bajito que tiene frente a las internacionales. Claro, esa puede ser una mirada, pero también está la otra mirada de fortalecimiento de las capacidades institucionales y decir, ok, ¿cómo le subo la calidad a estas revistas para que reciban más trabajos, tengan mejores tasas y mejor impacto? Entonces, estas son discusiones que se deben dar a nivel nacional, a nivel de los órganos que toman decisiones de ciencia, pero también puede ser una decisión institucional. ULACID puede publicar una revista que sea indexada internacionalmente y que tenga mejores índices de los que están acá. Por supuesto que lo puede hacer. Lo que pasa es que no va a ser algo de la noche a la mañana. Tiene que ser un proyecto diseñado, definido, con unos indicadores muy concretos, con unos recursos concretos para poder llegar allá. Bien. Y para cerrar esta parte de los destinos de publicación, pues analicemos esas 7 revistas que están indexadas en el CIMAU JR en el último año. De 27.000 revistas en el mundo, 972 en Latinoamérica y 7 en Costa Rica. ¿Cuántas en acceso abierto? Todas, 100%. Buen indicador. ¿Cuántas en Q1? Ninguna. En Q2, 2, Q3, 2 y Q4, 3. Esta información la pueden encontrar en este enlace que está aquí abajo. La gráfica de la derecha es lo que llamamos un mapa de ciencia. Es un mapa que están representadas como una nube todas las revistas indexadas, las 27.000. El color es el área de conocimiento y los títulos es en donde se ubica cada una de esas 7 revistas. Pues aquí tengo esta que está entre medicina y psicología.
Tengo esta que está entre ciencias sociales y algo de humanidades. Tengo esta que está entre ciencias sociales y economía. Tengo estas dos que están algo entre química y medicina un poco dentro de las. Bien, listo. Muy bien. Ya hemos ahondado un poco el impacto esperado y el impacto observado, pero permítanme mostrarles esta realidad bibliométrica promedio de las revistas científicas. Todas las revistas científicas tienen este comportamiento de citas de sus trabajos. Entonces, lo que estoy viendo acá es una revista y cada punto es un trabajo publicado en la revista. Algunos trabajos logran índices de citación superiores, otros índices de citación aceptables, buenos, y otros están por debajo del promedio. Lo que tenemos acá, la línea azul, es el promedio, que es la gráfica que les mostré en el Simago JR, la gráfica de citación de 2 años. Entonces, claro, cuando decimos que es promedio, realmente lo que estamos diciendo es que hay más elementos por debajo del promedio que los que hay por encima del promedio. O sea, es más fácil que si una revista me dice, yo tengo 5 citas por documento, hay más probabilidad de que mi trabajo quede por debajo de esas 5 a que quede por encima. Porque, como pueden ver, esta es la realidad. Son muy pocos trabajos muy citados, otros aceptablemente citados y otros lo que llamamos la cola de serpiente. Esa es la realidad bibliográfica. Entonces aquí tengo el promedio de citas, que es el impacto observado, citas muy altas, el promedio, citas bajas. Y entonces, cuando a mí me dicen es que la revista tiene un cuartil alto, un Q1, me llega la pregunta, ¿y por qué ese Q1 me tiene que servir para evaluar mi trabajo o evaluarme a mí como investigador? Es una métrica de la revista, debe servir para evaluar la revista, no para evaluar al investigador. Y ahí caemos en todas las declaraciones recientes, por ejemplo, Dora, la declaración de Dora que dice que no se deben utilizar métricas de revistas para evaluar a los investigadores. Y sin embargo, pues todavía tenemos muchos modelos de medición utilizando las métricas de la revista. Voy a pasar por esta rápidamente para no repetir muchos casos de impacto observado versus esperado. Bien. Ahora hablemos de los rankings universitarios. Los rankings tienen unos elementos que todo el mundo los debería conocer, y sobre todo los medios de comunicación, para no entrar en este bombardeo mediático que les mencionaba hace poco. Lo primero es que cada ranking tiene un alcance definido. No hay dos rankings iguales. No lo hay. Cada ranking tiene su propio alcance. Hablemos de el ranking CIMAGO de universidades, que precisamente se publicó ayer y que hoy ha tenido mucha visibilidad mediática. Nosotros nos centramos en un ranking que mide la investigación, que mide la innovación y que mide el impacto social de las universidades. Otra característica, cobertura. Para que hablemos de un ranking global, es porque al menos estoy contemplando entre el 80 y el 90% de los países del mundo. Ok, veamos el ranking de Shanghái. En el ranking de Shanghái hay 30 países. Y habla de un ranking global, pero solamente hay 30. ¿Y por qué solamente hay 30? Porque los criterios que ellos incluyen
para que una institución haga parte de ese ranking son muy, muy específicos y en algunos países no se logra. Por ejemplo, a este ranking se le critica mucho en los medios que uno de los criterios es el número de premios Nobel. Ok, pues por eso hay 30 países, porque hay países que no tienen premio Nobel y entonces la institución, como no tiene premio Nobel, pues no entra en ese ranking. Entonces, así de sencillo. La cobertura global y regional de datos es muy importante para hablar de un ranking global. Un ranking que me mide 3 universidades, 5 universidades o una universidad en la región, pues no tiene mucho sentido. Bien. Hay otros que son perceptivos y otros que son basados en evidencia. Si ustedes analizan la metodología de THE y del ranking QS, el 60% de sus indicadores son perceptivos, es decir, son por encuesta. Lo que me digan los empleadores, lo que me digan los profesores, lo que me digan los estudiantes, y eso es percepción. Que la percepción se puede influir, por supuesto, pero la metodología de esos rankings es percepción en un 60%. Nosotros, mirándolo desde otro punto de vista, no preguntamos nada. Para medir la investigación, la innovación, el impacto social, lo que hacemos es consultar fuentes externas a la institución. Entonces, en investigación le preguntamos a Scopus. En innovación le preguntamos a Patestat, que es una base de datos que reúne todos los productos de patentes del mundo. En impacto social, por ejemplo, hoy que publicamos el nuevo ranking, estamos incluyendo impacto en política pública. Es decir, cuántos documentos de política pública citan la producción científica de una universidad. Y eso lo hacemos a través de una base de datos que se llama Overton, que reúne precisamente estos trabajos a nivel mundial. Entonces, tenemos esta tercera característica de percepción y de evidencias. Una cuarta característica es que debería haber una completa transparencia, ¿no?, en la definición del indicador y en cómo se mide el indicador. Y ahí sí que hay grandes diferencias entre los rankings. Yo puedo hablar por el nuestro. Nuestro ranking tiene publicada la metodología. Cada indicador tiene no solamente su definición, sino que tiene asociado un paper, un artículo que hemos publicado sobre cómo se calcula ese indicador, cuáles son las implicaciones, cuáles son las consideraciones, qué se debe mejorar, qué no se debe mejorar, en fin, todo eso lo tenemos publicado. Y creemos que así debería ser, precisamente para que el que trate de extraer información de un ranking sepa cómo lo están midiendo. En el caso de una universidad, sepa cómo están tomando sus datos para saber también cómo mover sus estrategias. Y todo esto se resume pues, en que haya unos criterios de inclusión bastante también transparentes y definidos. ¿Cómo entro al ranking? ¿Cómo entro? En nuestro caso, se da por volumen de producción. Una institución ingresa al ranking cuando en el año anterior a la publicación del ranking ha publicado más de 100 trabajos. ¿En dónde? En la base de datos de Scopus durante el periodo, en este caso 2022. ¿Bien? Debería ser así de transparente con todos los rankings. Nosotros tenemos una visión de cómo debería ser un ranking y para esto se los voy a mostrar en vivo. La página que voy a abrir es del CIMAGO IBER, es el ranking de instituciones iberoamericanas que hemos ya publicado desde hace varios años en formato PDF, pero que desde el año pasado ya lo tenemos en página web. Entonces, IBER.
Bueno, ¿qué pasó? No. Mientras carga, sigo aquí con la presentación. Entonces, dentro del CIMAC-Goiber, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Instituciones de diferentes sectores, que pueden ser universidades, entidades de gobierno, sector salud, empresa privada, el país al que pertenecen, la región a la que pertenecen, la región dentro del país a la que pertenecen, y luego la tabla de indicadores. La tabla de indicadores dada por el conjunto de indicadores que nosotros medimos de una universidad. Aquí está el output, por ejemplo. Bien. Pero también está excelencia con liderazgo, también está impacto normalizado. Y en total son 20 indicadores ahí hacia la derecha. ¿Por qué esta tabla tiene el título de nuestra visión de los rankings? Porque yo puedo ordenar esta tabla de acuerdo al indicador que esté interesado. Normalmente cuando se publica o se comunica un ranking, ni siquiera sé por qué indicador lo están ordenando. Ah, que la Universidad X es la tercera del país, ok, pero ¿tercera en qué? No sé en qué, no sé si es en la vista de empleador o porque le fue mejor en las pruebas o porque sus egresados publican mucho, no sé en qué. Nosotros aquí en este organizamos la primera tabla por output, pero le damos la libertad al usuario de que organice la tabla por el indicador que quieran. Ah, es que yo quiero saber cómo le va a mi universidad en colaboración internacional. Ok, puede que en output esté en la posición 15, pero de pronto en colaboración internacional estoy de tercero. Ah, es que quiero ver cómo me va en Open Access. Lo mismo, puede estar 15 en output y en Open Access puede estar de primero. Entonces, realmente, para nosotros, los rankings son diferentes miradas de una institución. Los indicadores son esos, diferentes miradas. Y hay que aprender a entender cuál es el impacto y las implicaciones de cada indicador. Si yo miro todo a través del output y solamente por ahí, pues siempre las universidades grandes que tienen un gran número de investigadores, pues van a ser las primeras. Y entonces la UBLASID, que tiene 20, 25 investigadores, entonces no podemos estar en la tabla de arriba de un ranking, porque solamente nos van a medir por output. Pues si ese es el criterio, pues no. Pues por eso nosotros ofrecemos una mirada global. Y me van a disculpar que preciso en este momento la página no carga. Pero bueno, en la presentación pueden obtener el enlace o si no es aquí, simagoiber.com y ahí lo pueden navegar. Pero básicamente es una tabla que se puede ordenar por múltiples factores. Puedo listar aquí instituciones, de una representación geográfica también. La puedo trabajar. Bien, como la página no carga, pues no puedo hacer esta última actividad, que precisamente era que la abriéramos, aquí está la URL del aula CID, y poder decir qué me dice este ranking del aula CID. Pues esto se Don los meto Gerardo, de actividad. Dime, Siu, disculpe, yo puedo abrir la página. Si gusta, ¿a ti comparto te mi carga? pantalla, Si es que a mí no ¿perdón? me cargó, no sé, se me quedó ahí. Sí, dale, por favor. Entonces, si gusta, la puedo compartir y usted me va indicando dónde ingresar. Ujú. Vale, perfecto. Dale, puede tener aquí la presentación. Gracias, Siu. Con mucho gusto. Pues mira a ver si te carga, porque a mí no me carga. Ah, ya me cargo. Ya llegó. Entonces, ahí está. Muy bien. En la parte de arriba, dale clic en instituciones. Bien. Entonces, lo primero que van a ver es una vista geográfica de las instituciones iberoamericanas, por eso se llama Iber, porque son las latinas más España, Portugal. Bien.
Cada punto es una institución, una universidad, cada punto. ¿Por qué tienen diferentes tamaños y diferentes colores? Porque en la parte de la derecha dice output y hay 3 círculos. Significa que los círculos más grandes son porque tienen mayor capacidad de producción científica. Pero también el color es otro indicador, que es impacto normalizado. Entonces, entre más azul tiene más impacto y entre más rojo tiene menos impacto. Cambiemos el indicador, dale clic ahí en la flechita al frente de impacto normalizado, ahí, y cámbialo a cualquier otro. Entonces, excelencia con liderazgo, la gráfica cambia. Entonces, ya los azules son otros, los rojos están mucho más atenuados porque en Iberoamérica eh, no hay tanta excelencia con liderazgo en la producción científica. Vámonos a la parte izquierda donde hay un botón de filtros. Ahí. Entonces, filtros de todas las instituciones, pero simplemente escojamos dentro del país, coloca Costa Rica para ver. Ahí está. Bien. Y dale zoom al mapa para que podamos ver. Ok. ¿Para qué me sirve una representación geográfica de las instituciones que hacen ciencias? ¿Quieres darle otro para poder desagregar la capital? Bien. Ahí. ¿Para qué me sirve esto? Pues precisamente para ver dónde están las capacidades de investigación. Y este es un buen ejemplo donde la mayoría de las capacidades están en la capital. Bien. Las regiones hay instituciones, pero como ven, el tamaño de los círculos son círculos pequeños más bien. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una primera herramienta de georreferenciación de la producción científica. Quita la pantalla completa del mapa y baja a la tabla. No, baja, simplemente hace scroll hacia abajo. Párate en la parte blanca para que puedas hacer scroll. Bien, eso, ahí, gracias. Entonces aquí me dice, mire, en este ranking hay 86 instituciones de este sector, de este país, de esta región, organizadas por el output. Entonces, si yo me dejo llevar siempre por el output, pues la Universidad de Costa Rica está muy lejos de las demás y siempre va a ser la 1. Y de 2 y 3 están muy cerca. Nacional de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y luego está el resto. Pero entonces ahora hazle clic a impacto normalizado, que son 2 indicadores a la derecha. Ahí. Y ahí ya cambia. Entonces ahí yo ya puedo decir que la mejor universidad por impacto científico es la Universidad Iberoamericana, de Iberoamérica, perdón, que tiene un 381 de impacto científico. Ah, que es que nada más tiene 11 trabajos. Sí, sí, solamente tiene 11 trabajos, pero esos 11 trabajos son de la más alta calidad científica en Costa Rica. Puedo ver la siguiente, la Caja Costarricense de Seguro Social, en un 377 de impacto, con 218 trabajos. ¿Bien? Entonces, este es el ejemplo de cómo les digo que dependiendo de lo que yo quiera mirar, la tabla o el ranking es diferente. ¿Bien? Hagamos el ejercicio. Puedo buscar una institución, entonces pásate a la parte superior, arriba, 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 y ahí está la lupita, y coloca universidad, la tuya, CIU, de ciencia y tecnología, ahí está. Bien, listo. Pues esta es la página
de ustedes, de Oblacid y en nuestro ranking. Yo se las voy a describir y luego les voy a hacer la pregunta. La primera gráfica es la evolución del output desde el 2014 al 18, luego del 2015 al 19, o 16, 20. Cada punto es un quinquenio. Bien. El impacto normalizado, lo mismo. El primer punto es el primer quinquenio, el segundo, y ahí vemos cómo oscila. El tercer punto son las patentes. En este caso, cero, todo el quinquenio. Pero baja un poco más para ver los indicadores de investigación. Output, 27 en el último quinquenio, creciendo 3.8. Excelencia con liderazgo, 0. Impacto normalizado, 0.31. Bajó 35 frente al quinquenio anterior. ¿Qué otro indicador? Positivo. Open Access, 4074, con 5.9. Publicación en revistas no propias, 27, que es el mismo output. Sigue bajando y mira la gráfica de colaboración de la universidad. La universidad ha publicado internacionalmente con cada uno de estos puntos que vemos afuera. La Universidad de Málaga, con el TEC, con universidades en Chile. En Chile han publicado bastante en colaboración. Son las líneas más gruesas. En Brasil también. Bueno, y esta es la colaboración. Sigue bajando. Luego tenemos los indicadores de innovación y tenemos indicadores de impacto social. En la página está ahí la metodología y el significado de cada indicador, pero quisiera hacerles una pregunta frente a los indicadores de investigación. Por favor, sube a investigación. Ahí. La pregunta que quiero hacerles es una pregunta muy abierta, pero que en el fondo tiene mucha importancia. ¿Qué les dice o qué se imaginan que les dice estos indicadores a ustedes como investigadores de la universidad? Díganme algo. O sea, lo primero que les dice, que ustedes ven esa tabla y qué es lo que piensan. Bueno, si yo no estuviera tan inmerso en la universidad, yo diría que está bien que se publique, que está bien que se publique con otras universidades, que, que está bien, digamos, que aproveche, digamos, los recursos para darse visibilidad. Pero si fuera, digamos, ya una persona inmersa dentro de la academia, pues habrían oportunidades de mejora para subir los números y darle más visibilidad a las proyecciones. ¿Por qué? Porque tal vez si hacemos una comparación con otra universidad, pues tal vez, no sé, tendría liderazgo en excelencia, por ejemplo, si hacemos una compara con lo que dijo usted de Europa, ¿verdad? Mm. Pero lo rescatable es cómo se ha podido trabajar con distintas universidades en Latinoamérica y en España. Yo Claro que diría eso. sí. No, y está perfecto, Javier, y esa es una muy buena mirada. Y es, la universidad tiene capacidad de colaborar internacionalmente, como vimos en la gráfica inferior, tiene capacidad de publicar en acceso abierto, tiene capacidad para generar impacto, aunque no muy alto, pero genera impacto. 0.31 es más que 0.30, más que 0.25, más que 0.2, que hay otras instituciones que tienen. Y de eso es de lo que queremos realmente agarrarnos, de estas capacidades actuales, para empezar a llenar vacíos con desarrollos de buenas prácticas y todo, que es lo que vamos a desarrollar a través de los cursos y estos seminarios que estamos trabajando. Pero es muy importante que esta visión que nos ha compartido Javier, la puedan compartir algunos de ustedes también y la puedan
entronizar y decir, oiga, sí, tenemos deficiencias, pero también tenemos un punto de partida que no es cero. O sea, hay ya una historia, hay unos recursos, hay una base y sobre esa base vamos a seguir mejorando. Bien, ahí les dejo la URL, la lámina también está, para que luego la puedan consultar con más detalle y comparar otras universidades y bueno, hacer varios ejercicios. Sí, muchas gracias por ayudarme ahí compartiendo la imagen. Con todo gusto. Voy a hacer es que les voy a copiar el enlace de lo que está ahorita mostrando. Vale, muchas gracias. Sí. Con gusto. Bueno, seguimos aquí. Ahora hablemos, ahora sí, ya con todo esto, que todo este gran background que les he dado, ¿por qué debo compartir mi investigación? ¿Por qué? ¿Cuáles son estos beneficios? ¿Por qué la visibilidad hoy es tan importante? ¿Por qué no lo era hace 20 años y hoy sí? Hoy sí, ¿por qué? Bueno, hay múltiples razones, pero yo quiero compartirles algunas dadas a través de un estudio que se realizó con más de 50.000 investigadores asociados a Elsevier hace unos años. Y le preguntaron a los investigadores, ¿usted por qué comparte los artículos? Y estas son las razones que los mismos investigadores dieron. A mí me llaman mucho la atención estas razones. La primera, para que mi trabajo lo puedan descubrir investigadores y académicos, porque yo considero que mi trabajo es de utilidad para alguien. Necesito que lo encuentren y por eso lo comparto. Y puede que el que lo encontró sea de un área diferente a la mía, pero le sirvió. Y si yo no lo hubiera compartido, pues no lo hubiera podido acceder. También comparto para facilitar posibles futuras colaboraciones. Porque si yo comparto un trabajo en el cual desarrollé un método X para medir la variable y otro investigador me lee y dice, caramba, esto era lo que yo necesitaba, no duden que hay un correo de vuelta diciéndole, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Te interesaría? Yo estoy trabajando en esto, ven, hagámoslo juntos. Enter, para facilitar colaboración. También me sirve promover el trabajo de otros. Y esto es lo que hacemos en redes sociales. Cuando vemos un artículo científico que nos llama la atención, le damos like. ¿Y qué estamos haciendo con ese like? Promocionando el trabajo de ese investigador entre mis contactos. Y eso es algo muy bonito que tiene la ciencia. O sea que independiente de quién sea, el que lo escribió, si yo veo que es algo interesante que le puede servir a mis contactos, le doy retweet, le pongo corazón, le doy manito arriba, lo que quiera, dependiendo de la red social. También lo hago para promocionar mi propio trabajo, para construir mi hoja de vida. Hoy en día las redes sociales no son solamente un lugar en el que yo voy y opino, no, también son lugar para ir consignando todo lo que yo pienso de un tema en concreto. Entonces yo publico en las redes sociales mis artículos, publico los proyectos en los que estoy trabajando, publico los seminarios a los cuales voy, publico las asambleas en las que me invitaron, construyo, me estoy promocionando a mí mismo y a mi trabajo. Bien, entonces, estos son algunas de las razones por las cuales se puede compartir artículos. Pero yo en esto me quisiera concentrar en una de estas que hay aquí en particular. Y es, yo tengo un deber con el sponsor de mi investigación. ¿Quién es el sponsor? La universidad, el ente financiador, el que me invitó a hacer la investigación. Yo tengo un deber con ese sponsor de darle la mayor visibilidad a nuestro trabajo para que alcance el mayor número posible de lectores y así lograr algún tipo de retribución, de retorno de esa inversión que haya hecho el sponsor.
¿Por qué debo hacer eso? Porque si yo no contribuyo con esa parte de visibilidad, es muy probable que el sponsor no logre un impacto importante y cancele futuras convocatorias. Ese para mí es un detalle importantísimo que permite que la máquina se siga moviendo. ¿Cómo logramos convencer a la doctora Siu y al doctor Eric que abra una nueva convocatoria si la convocatoria anterior con los productos que salieron, cero citas? ¿Cómo los vamos a convencer de que vale la pena? Pues porque le damos toda la visibilidad posible a los trabajos para que adquieran este impacto, ya sea impacto científico o impacto mediático o impacto social, como lo quieran, el que queramos ver, para que retorne eso a la institución y eso sea la fuente de futuras nuevas convocatorias o financiaciones. Ese para mí es uno que está ahí en estas cinco esferas, pero no tan claro. Pero es importante que ustedes también lo tengan en cuenta. Bien. ¿Cómo llego, cómo logro visibilidad científica internacional? Pues empecemos con definirla. Es un conjunto de características de alguien, por eso los asteriscos, o de algo, que hacen que sea conocido, leído y citado por una comunidad disciplinaria. Visibilidad científica internacional la puede obtener un artículo. Un artículo puede tener mucha visibilidad científica. ¿Cómo logra un artículo tener visibilidad científica internacional? Pues la vía más rápida es que tenga coautores internacionales. Esa es la vía más rápida. Porque si seguimos el ejemplo de las redes sociales, cuando yo le doy like, le estoy mostrando ese contenido a mis contactos. Ok, pero es que mis contactos son 20, 100, 200, 1000, no sé. Pero si a eso le puedo sumar los 500 contactos del otro coautor, pues mucho mejor. Y si son tres coautores y cada uno en un país diferente, pues mucho mejor. Entonces ya no solamente me quedo con los 500 visualizaciones de mis contactos, sino que estoy sumando la visualización de los contactos del otro coautor y del otro coautor y del otro. Entonces, cuando yo quiero buscar visibilidad científica internacional, paso cero es conseguir coautores internacionales. Y al hablar de internacional, no tiene que ser toda Europa o todo Estados Unidos, no, internacional puede ser ahí al lado de ustedes, puede ser México, puede ser República Dominicana, puede ser Honduras, puede ser Colombia. O sea, cualquier país diferente al de ustedes suma en visibilidad científica internacional. Bien. ¿Un autor puede lograr visibilidad científica internacional? Claro, la hereda de sus trabajos. Si sus trabajos tienen visibilidad científica, el autor tiene visibilidad científica. ¿Una institución puede tener visibilidad científica internacional? Claro, porque la hereda de sus autores. Los autores la heredan del trabajo. Entonces son características que se van moviendo de la banda. Por eso aquí decimos que un artículo publicado también hereda los atributos de la revista. Si yo publico un artículo en una revista que es internacional, que recibe trabajos de múltiples autores de varios países del mundo, pues mi artículo va a heredar también estas características. Ya hablamos de la situación esperada y observada, y entre más alta sea la situación observada, pues mejor habla del potencial investigador en positivo del investigador. Bien, esta es la visibilidad científica internacional. Planteemos ya dos últimos temas para cerrar, que son objetivos de visibilidad. Esto es una invitación a que a nivel de institución, si se puede a nivel personal, establezcamos primero estrategias y recursos para gestionar la información institucional a través de medios virtuales. ¿Y qué es lo que vamos a gestionar? Pues la producción científica.
O sea, que no pase en vano ninguna publicación de la universidad sin que tenga o quede inmersa en una estrategia de visibilidad. No todo es responsabilidad de la universidad y no todo es responsabilidad del autor. Es una estrategia integral. Segundo paso de estos objetivos de visibilidad, articular la producción y la divulgación realizadas por las dependencias de la universidad mediante los medios institucionales. Es decir, los medios institucionales tienen que servir de este disparador de productos hacia el mundo de Internet, hacia el mundo de las redes sociales, hacia las carteleras digitales, Internet, hacia todo. ¿Bien? Y un tercer punto, hacer un clic importante en la mentalidad tanto de investigadores como de directivos, de que la calidad científica me lleva a mejorar la reputación de la universidad. Ese clic hay que hacerlo. El administrativo que no entienda esto, que no entienda cómo la investigación le aumenta la reputación a la universidad, pues no va a ofrecer recursos, ni proyectos, ni nada, porque va a considerar que antes, por el contrario, es un barril sin fondo la investigación y que solamente pide recursos y no genera nada. Necesito hacer ese clic. Muy importante, que la investigación es un motor para mejorar la reputación de la universidad. Y para lograr todo esto, pues a nivel institucional necesito formar a los actores en prácticas y procesos de publicación. No es porque se me ocurrió hacer este post y lo hago de esta manera y ya lo publiqué, ya logré mi objetivo de visibilidad. No, esto ha avanzado muchísimo. Hay técnicas, hay herramientas para poder generar publicaciones en redes sociales, en sitios web, que alcancen una mayor diversidad de usuarios, que estén inmersas esos contenidos en los resultados de búsqueda de los principales motores de búsqueda. Para eso hay técnicas y hay herramientas. Entonces necesitamos formar a los actores, ya sea oficina de comunicaciones, ya sean gestores de visibilidad, ya sean los mismos investigadores o el personal de biblioteca, bueno, todos los relacionados con la información de investigación para que lo puedan publicar en medios virtuales. Bien. Y ya cierro con esta última lámina para que también tengan en cuenta cuál es el alcance de la visibilidad. Hay un primer alcance que lo damos a nivel personal, de autor. Hagan de cuenta, estos son mis contactos y ya. De ahí nadie más me va a ver. Luego hay un segundo alcance a nivel de mi programa, de mi facultad, ¿bien? O de mi universidad, de institución, en donde mi investigación puede ser conocida por mis colegas, por los estudiantes, por los egresados, todo el círculo relativo a la institución. Y hay un tercer anillo, que son todos los actores externos a la institución que contribuyen a la visibilidad. Un ejemplo de un actor externo que contribuye a la visibilidad: un periódico, un canal de noticias, que tenga una franja de ciencia. Y entonces en esos 3 minutos en el noticiero de la noche presenta avances científicos de las universidades del país. Ese es un ejemplo. Pues hay un tercer anillo de alcance de la visibilidad, pero todo debe partir por la visibilidad que le pueda dar el autor a sus propios trabajos. Si yo no le doy el lugar a mis trabajos dentro de lo que significa mi presencia en Internet, pues ¿quién se la va a dar? Yo paro aquí, no quiero cansarlos más de lo que ya están.
abramos un espacio para preguntas y conversamos sobre más de visibilidad. Cuéntenme sus inquietudes, por favor. Creo que en general los temas que se llegaron a compartir son muy importantes para crear este espacio de reflexión en miras de no solo significa identificar una revista cuando deseo publicar, sino también qué criterios necesito considerar y además qué características deberían de requerir estos journals o estas revistas de manera que mi artículo pueda tener este impacto, esta visibilidad o este alcance. Considerando también que desde la producción del documento, del artículo en sí, se debe de retomar este tema de la cultura internacional. ¿Verdad? Es súper importante porque de repente queremos publicar en una revista de gran prestigio, pero no nos van a considerar, ¿verdad? Tanto como si publicara con otro autor de gran renombre, de gran prestigio, ¿verdad? Que tiene este número de citaciones en su currículum y en la web que definitivamente van a sumar valor a la publicación. Sí, así es, Yu. Como pueden ver, esto son muchas fichas en el tablero, muchas. El Open Access, la colaboración, la revista, el tema, si tengo unos aliados, si tengo unos recursos, son muchas fichas. Y como todo buen jugador, tengo que aprender a utilizarlas, maximizando los recursos de la universidad, maximizando mis posibilidades de colaboración. Tengo que aprender y cada investigador va a jugar su propio tablero, sus propias fichas. No hay dos investigadores iguales, no hay dos resultados iguales dentro de la universidad. Lo que tenemos que empezar a trabajar son en estrategias, en buenas prácticas, para que ustedes aprendan a mover sus fichas adecuadas. De eso se trata. Vieran que yo quería compartir que de esta sesión en particular, aunque pudiera parecer trivial, ¿verdad? Toda, digamos, la parte gráfica me parece que es sumamente valioso cuando uno puede ver, ¿verdad? En gráficos, en puntos, en, en rankings, ¿verdad? La información de las publicaciones y de las revistas y como que le ayuda a uno a visualizar en cierta forma, pues, dónde está hoy y al final, ¿verdad? La parte, bueno, que Gerardo acaba de decir, ¿verdad? De buenas prácticas y de estrategias, dónde querría uno estar, ¿verdad? Y es eh, de forma escalonada, pues buscar, ¿verdad? Buscar ese objetivo en línea con una de las participaciones de Ricardo, ¿verdad? De que este tipo de información contribuye a definir estrategias institucionales en este caso en relación con la visibilidad de la investigación. Sí, claro, por supuesto, Eric. Y aquí le complemento con una frase que ya hemos hablado en otros momentos y es, yo necesito datos, no para darme latigazos ahora en Semana Santa ni nada de eso, sino para saber dónde estoy parado, cuál es mi punto de partida. Y por eso hacíamos el ejercicio de ver los indicadores de la universidad ahí en el portal. Mm, Ese es el punto de partida. ¿Por qué es ese? Esas son discusiones que unos creerán que no tienen sentido, otros que tienen mucho sentido, pero son discusiones. Pero los datos son esos. Y a partir de esos datos hay que pensar muy bien y muy estratégicamente cómo voy a mover mis fichas. Porque la universidad no es una universidad grande. No es una universidad que tenga un presupuesto altísimo para la investigación. No es una universidad que tenga un ejército de investigadores. Entonces tengo que hacer una muy buena estrategia para poder maximizar resultados. Pero ya.
con base en ese punto de partida. Y eso es lo que me da los datos. Bueno, bien. Pues entonces los dejo descansar. Muchísimas gracias por su atención. Y bueno, y nos vemos el jueves en la presentación de Ciencia. Ujú. ¿De acuerdo? Muchas gracias a usted, Gerardo. A ustedes, muchas gracias. Que tengan una buena noche. Nos vemos el jueves. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, buenas noches. Y aquí, por supuesto, a todos los compañeros, ¿verdad? También. Sí, agradecemos Sí. a todas las personas que estuvieron activamente escuchando, participando. De verdad que este es un buen inicio de este ciclo de capacitaciones que vamos a tener en las próximas semanas y los invitamos a que nos acompañen en los próximos espacios. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches.